Muy buenas, bienvenidos una semana más a The What If Project. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Efe. Hola, Michael. ¿Qué tal estáis? Michael. Buenas, encantado de conoceros, chicos. Muy bien. Estamos hoy aquí con Michael. Yo estoy súper contento. Tenemos a una persona que ha sido un referente para mí. Yo tuve la muy mala suerte de conocerlo hace ya 10 años en primero de carrera. Y a mí me encanta la historia de Michael porque hoy os traemos aquí una persona que después de hacer Computer Science, en su tercer año, le quedaba uno más, pues decide irse a la Pompeu Fabra a hacer 4 añazos más de economía, mientras tus amigos estaban yéndose a trabajar a Softonic prácticamente. Y él hace 4 años de economía con un autopilot diciendo yo me voy a hacer un doctorado. Me quiero hacer un doctorado en economía en las mejores universidades de Estados Unidos. Lo consigue, se va a hacer el doctorado de economía después de ser aceptado en Harvard, después de ser aceptado en Berkeley, después de estar aceptado obviamente en MIT. Se va a su universidad de ensueño de MIT a hacer un doctorado de economía. Ahí vive una experiencia súper intensa que nos va a contar, pero es que no contento con eso, señor Michael, no acaba en la academia. Acaba en la unidad de coches autónomos de Google en Waymo. Y ahora mismo tiene la gran mala suerte de ser mi vecino, por eso me he colado hoy en su casa y lo estamos haciendo así de forma excepcional. Así que nada, sin más dilación, estamos hoy aquí con Michael. Muchas gracias por estar aquí, Michael. Muchas gracias, chicos, por invitarme y yo encantado de poder explicaros un poquito cómo ha sido mi carrera, mi trayectoria. Gracias, Michael. Oye, lo primero, darte el pésame por ser vecino de Efe y conocerle de tantos años. Tiene que ser duro. Y nada, como bien dice Efe, tienes mucho que contar, pero vamos a empezar por el principio, si os parece. Academics, ¿vale? A mí me ha sorprendido muchísimo el ver que, bueno, después de 4 años de Computer Science, ser el mejor de la clase, un auténtico crack, decides, después de esos 4 años, meterte a business. Gente como yo, que veíamos a gente como tú, que erais los listos de clase y nosotros no podíamos llegar a Computer Science, decir, oye, y ahora este tío ha hecho 4 años, ¿cómo saltas a business y por qué? Sí, la verdad es que lo que me llevó a hacer fue como una conjunción de muchos factores, yo creo. Estaba en segundo de Ingeniería Informática y de golpe empezó la crisis, era allí 2007, 2008, la mayor crisis mundial que hemos tenido en muchos años, y justo empiezo a hacer una clase de macroeconomía con una profesora excelente, Judith Panadés, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y se junta mi curiosidad por entender qué estaba sucediendo a mi alrededor con tener una profesora excelente que nos estaba explicando precisamente qué podíamos hacer para evitar esta crisis, cuáles eran las causas, cómo podíamos combatirla. Entonces, aquello, de alguna manera, me abrió la cabeza. A mí siempre me había gustado muchísimo las matemáticas, la física, y me di cuenta de que la economía era un poquito aplicar las matemáticas al comportamiento humano. Y pensé que de alguna manera, era una combinación perfecta para lo que eran mis intereses en aquel momento. Y yo la verdad es que me enamoré de la economía. Mi profesora me pasó artículos, me pasó libros, y ahí es cuando conocí, yo creo, a una de las personas que más me ha marcado, pese a que no la conozco personalmente, que es el profesor Xavier Sala i Martín, que es profesor de Columbia, catedrático de esa universidad, y él se hizo muy famoso en Cataluña, particularmente en las tertulias de radio, en las tertulias de televisión, explicando un poco lo que estaba sucediendo, qué podíamos hacer para combatir las crisis, un poco haciendo divulgación económica. Y yo vi que él había estudiado en la Autónoma de Barcelona, se había ido a Harvard a hacer un doctorado y pensé, ostras, yo no sabía que desde Barcelona se podía llegar a Harvard. ¿Y cómo lo ha hecho él? Entonces me empecé a interesar por su vida, yo lo tomé como un role model y dije, yo quiero ser como Sala i Martín de mayor, por decirlo de alguna manera. Y ahí es cuando decidí, creo, hablando con mi profesora de economía, dije, hay varias alternativas, ¿qué puedo hacer? Me encanta la economía, ¿qué hago? ¿No? Y entonces ahí estuvimos hablando y creímos que la mejor opción, yo después de pensarlo mucho, es voy a hacer la carrera de economía, voy a intentar entrar con la visión fijada en el doctorado, en una de las mejores universidades de Estados Unidos, y voy a ver si puedo lograrlo. Y eso fue un poquito lo que me llevó a ello. Madre mía, qué interesante. Y la verdad, la importancia, ¿no? También de tener una buena profesora que hace que te apasiones por algo que tú en un inicio a lo mejor ni sabías que te iba a apasionar. Y luego, bueno, lo que tú decías, Sala i Martí, lo ves como yo quiero ser, lo típico, ¿no? Yo quiero ser esta persona de mayor, entre comillas, y vas directo al PhD. Pero cuéntanos, antes de ir al PhD durante la carrera,
porque hiciste al final casi 8 años de carrera entre una y otra. ¿Hay algo que hubieras hecho diferente? Pues yo creo que sí. Creo que yo entré en economía de alguna manera muy fijado con mi objetivo final, que era hacer el doctorado. Y de alguna manera entré un poco, ¿sabes? Cuando los caballos les ponen estas cosas en los ojos y no pueden mirar a los alrededores. Yo entré un poquito así, con la visión un poco fija en mi objetivo, y realmente no entré con una mente abierta a valorar otras opciones y a simplemente eso, una mente abierta a poder ver qué había más allá de hacer un doctorado. Y entonces, de hecho, hubo en algún momento donde yo veía que mis compañeros estaban probando otras cosas, como podían ser finanzas, como podía ser consultoría, allá hacia tercero de la carrera o cuarto, y yo pensé, me entró como un poco el gusanillo de, oye, ¿por qué yo quiero hacer el doctorado, pero por qué no probar algo? Y creo que llegué demasiado tarde, realmente no había valorado estas opciones demasiado, entonces intenté hacer algo, pero realmente no acabo de salir y creo que una lección para mí, si yo volviese atrás y pudiese decirle al Michael de aquel tiempo, oye, ¿qué harías diferente? Creo que le diría, mantén la mente abierta, tú tienes claro que quieres hacer el doctorado, pero siempre está bien considerar otras opciones y tener puertas abiertas y poder quizás no estar tan cegado con una cosa, aunque tú creas que sea lo que realmente quieres hacer. Creo que uno va cambiando con el tiempo, uno nunca sabe exactamente a ciencia cierta realmente lo que le va a gustar y lo que no. Entonces, creo que es una buena opción es siempre mantener muchas puertas abiertas, escuchar a los demás y no dejarse guiar un poquito a veces por el impulso de no, yo tengo claro que esto es lo que quiero hacer y, oye, quién sabe dónde te va a llevar la vida. Gracias, Michael. Buen feedback. La verdad es que es algo que Ece y yo siempre decimos, el hecho de hacer como en Google Maps, ¿no? El zoom out, salir de tu cabecita y de tu pueblo y mirar alrededor que tu pueblo está genial y tu objetivo está genial, pero a veces también hay opciones ahí fuera. Pero, Michael, gracias por tu experiencia porque ayuda mucho. Sí, y más algo muy interesante es que traemos gente con perfiles súper diferentes. Tenemos gente que ha iniciado una startup, gente que se ha metido ya en una startup que ya existía, gente que está dentro de la empresa, gente que hemos traído y gente que no hemos traído. Todos llegamos a la misma conclusión, que cuanto más aumentas tu exposure, cuanto más cosas y más diferentes te expones, al final más información tienes, ¿no? Y por mucho que tengas una idea muy clara, puedes tomar decisiones mucho más informadas. Así que me gusta mucho que vuelva a salir esto, que ya es un... Totalmente. Y yo creo que has dado en el clavo y es la información. O sea, no puedes estar 100% seguro de algo hasta que no tienes toda la información. Y creo que nunca llegas a tener toda la información. Así que mejor estar recaptando información constantemente. Exactamente. Tenemos a Michael. Yo tengo la gran suerte de graduarme con este señor y de damos el valedictorian speech, este hombre y yo, menuda risa. Después de aquel speech, Michael tiene que aplicar a los doctorados. Se va un año a la London School of Economics en Londres, pero tú aplicas a todos tus doctorados. Y tengo entendido que realmente te acepta, no quiero dejarme ni una, pero Harvard, MIT, Columbia, Penn, Berkeley, Chicago, Northwestern, todas las universidades que podemos imaginar y que están en la cumbre, te aceptan. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo hiciste, cómo convenciste a todas ellas? Sí, yo creo que el secreto para tener lo que sería un paquete, ¿no? de aplicación hacia un programa de doctorado en una de estas universidades élite de Estados Unidos, yo diría que hay 3 elementos que son clave y que los tienes que tener, por supuesto. El primero, y creo que es el core que de alguna manera sujeta toda tu aplicación, sería tu expediente académico. Tienes que tener un expediente académico muy bueno, con muy buenas notas, sobre todo en las asignaturas clave, que suelen ser matemáticas, suelen ser estadística, econometría, las que serían más cuantitativas, quizás. Estas las tienes que tener muy buenas notas y esto te va a llevar a tener cartas de recomendación de profesores, porque esto es uno de los pilares más fundamentales de una aplicación del doctorado. Ellos reciben muchísimas aplicaciones de gente de todo el mundo, todos tienen expedientes brillantes, pero ¿qué es lo que caracteriza que que les haga saber, ¿no? Una información, una señal que les diga este chico, esta persona es buena o no es buena? Y para ello, en lo que se basa la academia es sobre todo en la reputación de la gente que te está recomendando. Entonces, es muy importante tener cartas de recomendación de profesores estrellas, de profesores que sean mundialmente reconocidos, profesores que estén poniendo en tela de juicio su reputación para decir, este chico lo vale, este chico tenéis que cogerlo.
Entonces, en particular, en mi caso, habían 2 profesores muy estrellas en la Universidad Pompeu Fabra, que eran Jordi Galí y Jaume Ventura. Entonces, para Jordi Galí lo hice muy bien en su asignatura y estuvimos hablando muy a menudo. Para Jaume Ventura, por ejemplo, otra cosa que puede favorecer tu paquete de aplicación es hacer algún tipo de prácticas con ellos de investigación que se llaman Research Assistantships. Entonces, yo estuve trabajando como Research Assistant para Jaume, entonces él me conocía bien. Es importante que te conozcan bien y que puedan decir cosas no genéricas sobre ti. Es decir, no simplemente este chico fue el que sacó mejor nota en mi clase, pero no lo conozco de nada más. No es importante que te involucres, que hables con ellos, que les cuentes lo que quieres hacer, cómo has llegado hacia donde estás. Un poquito que les expliques tu vida y que tengáis una relación relativamente fluida para que ellos puedan decir cosas sobre ti que valga la pena y que denoten que realmente te conocen. Y por último, tienes que principalmente tienes que tener una puntuación perfecta en un examen estandarizado de matemáticas que se llama el GRE. Este es un examen que realiza todo el mundo, compites contra todo el mundo y tienes que conseguir básicamente la máxima puntuación, que en el momento en que yo lo hice era 165 de 165. Y si te quedas 1 o 2 puntos por debajo, prácticamente lo que serían las top 5 ya las puedes dar por perdidas, principalmente. Entonces, yo creo que estas serían las piedras angulares de una buena aplicación a un doctorado de economía y creo que es lo que me permitió, ¿no?, que todas estas universidades me eligieran. Muy bien, no pressure. ¿Te acepta? Yo recuerdo cuando hablaba contigo, y yo además tengo la suerte de que somos muy buenos amigos con Michael y yo seguía todo esto en primera persona, ¿no? Y cuando te aceptan Harvard y MIT, para ti ya está, ¿no? Se acabó la discusión, para ti eran tus universidades target. ¿Cómo decides entre Harvard y MIT y el por qué te acabas yendo a MIT? Sí, efectivamente, como dices, cuando yo me acuerdo que estaba con mi mujer en un avión en aquel momento viajando a España y justo mientras estábamos esperando a entrar en el avión es cuando recibí el mail de admisión de Harvard y MIT. De hecho, ellos te llaman, te hacen una llamada, los mejores macroeconomistas del mundo te están llamando, te están diciendo, oye, ¿eres Michael? Sí. Oye, te quiero comunicar que has sido aceptado en el programa de doctorado de Harvard o de MIT. Entonces, la verdad es que son tus ídolos para ti y de pronto y porrazo es como si te llama, yo qué sé, tu héroe, ¿no? Y te dice que estás dentro. Una vez yo recibí esas dos admisiones, ya les dije a todas las demás que no iba a ir, que yo estaba entre Harvard y MIT. Y lo que me llevó a elegir una por encima de la otra, en este caso MIT, para mí fue muy importante las puertas abiertas, que es el ir allí y el ver qué se cuece, ¿no?, en estas universidades. Yo siempre había querido ir a Harvard. Históricamente, Harvard siempre es la que más suena, es donde había ido mi héroe, Sally Martín. De alguna manera lo tenía muy idealizado. Y entonces, cuando fui a las puertas abiertas, la verdad es que ya iba con una mente un poco más abierta. En aquel momento, en los últimos años, sabía más sobre este mundillo. Entonces, había visto que MIT tenía un departamento históricamente, siempre había sido el mejor. Entonces, yo estaba ya más abierto a considerar Harvard o MIT. Pero definitivamente lo que cambió fue mi experiencia una vez estuve allí. Y esto fue mi experiencia personal, obviamente hay gente que puede pensar diferente o que quizás no tuvo las mismas vibraciones, pero las vibraciones que me transmitió a mí Harvard, por ejemplo, era que era un programa enorme, habían muchísimos profesores, el departamento de economía es muchísimo más grande que el de MIT. Lo primero que me transmitió eso fue como un poco la frialdad, quizás, que no tenías aquellos profesores cercanos que realmente se preocupaban por ti o se preocupaban de los estudiantes de doctorado. Luego, también hablas mucho con estudiantes que están allí, ¿no? También ves el edificio, ves todo dónde vas a estar pasando los próximos 5 o 6 años. Y la verdad es que los estudiantes me transmitieron unas vibraciones no tan buenas como yo pensaba. De alguna manera, yo no veía como estudiantes felices allí. O sea, algunos sí, algunos no, pero en general no vi aquello como gente, ¿no? Pues que la gente se quejaba un poquito de los profesores. Luego también otro tipo de vibraciones que me transmitió MIT versus Harvard fue, por ejemplo, un poco el elitismo, ¿no?, que vende Harvard de alguna manera. Un poco todo, un poco quizás artificial. Un poquito todos vienes aquí, todos como entre cócteles, un poquito como vas a entrar en la jet set, vas a ser parte de la élite. En cambio, MIT es una escuela que siempre tradicionalmente ha estado muy concentrada en la ingeniería. Me dio la sensación de que era
de acuerdo, una escuela como más humilde, donde los estudiantes eran felices, los profesores se preocupaban más por los estudiantes, se preocupaban muchísimo por el well-being, por la salud mental, por el bienestar de sus estudiantes, porque todo el mundo, de alguna manera, lo hiciese lo mejor posible. Y me dio esa sensación de que se preocupaba más por ti, más cercano. Todo esto me llevó, de alguna manera, poco a poco a abrirme más a la posibilidad de entrar en MIT. Luego, cuando estuve hablando más con los profesores, pequeñas cosas como preguntarle a los profesores en qué están trabajando tus alumnos y ver cómo ellos lo explicaban, ¿no? Con pasión y sabían lo que estaban trabajando y de alguna manera se sentían como parte de esos proyectos. Todo eso me llevó de alguna manera a decir, creo que no hay ninguna duda que donde yo voy a encajar mejor es en MIT y no en Harvard. Y es muy interesante porque es como la primera vez, ¿no?, que ya Michael coge una idea preconcebida, una idealización, coge el martillo y le dan toda la cara, ¿no? Y creo que eso es muy, muy, muy interesante. Y yo no sé si fue causalidad o correlación, pero yo recuerdo que cuando Michael aceptó, 2 o 3 días después, creo que MIT salió como el Departamento de Economía mejor el ranking por encima de Harvard, ¿no? Anyway, entras en el PhD de MIT y a mí me gustaría, Michael, que nos pusiéramos todos en tu cabecita primer día que entras allí y nos contaras un poquito qué tal las impresiones y qué es lo primero que sentiste allí. Pues lo primero que sientes al entrar en MIT, yo creo, es una cosa para la que te avisan muchísimo y para la que en teoría deberías estar preparado, dado todas las veces que te lo mencionan, pero para la que nunca realmente yo creo acabas de estar preparado. Y es algo que se llama el impostor syndrome, en inglés, que es el síndrome del impostor. Claro, tú llegas allí y todos los que estáis allí sois los primeros de la promoción, estáis acostumbrados a ser muy buenos en todo lo que hacéis. Entonces, de alguna manera, de pronto y porrazo estás en clase con ellos y no los conoces y empiezas a ver pues, que hay gente que sabe más que tú sobre algún tema en el que tú te considerabas bastante bueno. Hay gente que hace preguntas que tú realmente no acabas de entender por dónde van. Y todo esto te empieza a transmitir un sentimiento quizás que hasta ahora era desconocido para ti, que es como el sentimiento de inseguridad. El sentimiento de, ¿qué hago yo aquí? De alguna manera, yo no debería estar aquí. Es un sentimiento muy extraño para el cual te avisan muchísimo, pero que es imposible no experimentar. Creo que no hay nadie que no lo experimente. Y empiezas a pensar que eres un poco un fraude. Esa es la clave, yo creo, del impostor syndrome. Sentirte que tú has entrado allí, pero que no tienes el nivel que tienen los demás. Y esto es la característica más importante de los 2-3 primeros meses, hasta que empiezas a conocer a tus compañeros y empezáis a compartir todas estas inseguridades, empiezas a hablar con ellos y te das cuenta que estáis todos igual. Que el sentimiento que tenías tú cuando tu amigo Kevin hacía una pregunta, Kevin lo tenía el mismo sentimiento cuando tú hacías una pregunta de algo que tú considerabas fácil. Entonces empiezas a darte cuenta de que realmente sí que tienes que estar ahí, que estáis todos en la misma situación, que todos tenéis inseguridades, que todos estáis un poco asombrados por la calidad que hay en tus compañeros y en el fondo realmente te das cuenta de que todo el mundo es bueno en algunas cosas. O sea, de alguna manera tú eres más bueno que otros en otras cosas, tú eres más bueno ellos son más buenos que tú en otras y de alguna manera te das cuenta que cada uno se especializa un poquito en diferentes partes de la academia o de las ramas de la ciencia y que no hay nada en lo que tú seas absolutamente peor, absolutamente mejor que los demás. Que en el fondo estáis todos más o menos en igualdad de condiciones. Esto es muy interesante porque yo recuerdo que esto es aplicable a muchísimas áreas, ¿no? Esto es aplicable a cuando John y yo estábamos juntos en Google. Esto es aplicable a muchos compañeros yo que tengo en consultoría, por ejemplo, en banca o en industria. Y esto es aplicable incluso a toda esta gente que yo, por ejemplo, personalmente sigo en Twitter, gente súper interesante, gente que cuelga pensamientos súper interesantes y muchas veces existe esa barrera de decir, pues esta persona está inteligente, esta persona está tan arriba y al final esa persona tiene muchas inseguridades y tiene también muchas cosas que tú, por ejemplo, podrías aportarle, ¿no? Y me encanta ese momento en el que rompes esa barrera de la comunicación y es un win-win, es una definición del win-win porque los dos os estás llevando a algo que antes, por una barrera emocional, no estaba pasando, ¿no? Y por una barrera prácticamente muy racional y muy psicológica. Totalmente. Estoy de acuerdo, y gracias por compartirlo, Michael, porque no es fácil, es como de verdad un problema que uno lleva dentro, que piensa no soy suficientemente bueno y he timado porque me he colado aquí y me van a pillar. Además, el feeling, yo lo tuve en Google, al entrar en Google, en Madrid,
mi jefa me llegó a sentar y me dijo, tú tienes el síndrome del impostor. Y yo, ¿cómo? Me dice, que crees que no eres suficientemente bueno para estar aquí, que te has colado. Y yo, claro, me pongo rojo y me dice, no te preocupes, yo también. Y dije, vale, genial. Y es eso, es ese, el creer que todo el mundo es mejor que tú o que te faltan ciertas skills que otros tienen. Y no, o sea, vale, a veces somos imperfectos, pero si estás ahí, ya has hecho algo para estar haciendo el PhD, ya has hecho algo para estar en la empresa en la que estás, estudiando la carrera en la que estás y estás donde tienes que estar. Y por eso, gracias por compartirlo, porque me pasó a mí, me sentí ridículo y no sé, yo creo que refuerza, ¿no? Que nos ha pasado a muchos y que a los de gente que nos escuche solamente también les pase. Así que tranquilos, amigos, nos ha pasado a todos. Totalmente, Oye, sí. Abriros, porque en el momento en que abres el melón es cuando te das cuenta de que todos estáis así. efectivamente. Oye, Michael, volviendo un momento antes de cerrar el tema del PhD, porque tú estás 8 años estudiando, haces el PhD, unos 5 años, y de repente, después de todo este tiempo estudiando, eres muy bueno en ello, de eso no tenemos dudas, decides cambiar al mundo privado. ¿Qué te hace, bueno, comparemos como un pequeño face to face, ¿no? El mundo privado versus el sector más de estudio académico. ¿Por qué has acabado en el mundo privado y qué podemos aprender de ello? Sí, esto es un tema interesantísimo. La verdad es que para mí os voy a explicar un poquito mi experiencia personal de qué fue lo que me llevó a quizás desencantarme un poco con el mundo académico y empezar a considerar otras opciones hasta que acabo en el sector privado. Para mí los 2 primeros años del doctorado fueron esperables, fueron duros, pero dentro de lo esperable es más o menos lo que yo me imaginaba que iba a ser y todo empieza a cambiar en el tercer año. El tercer año es cuando en el doctorado de economía empiezas a investigar solo, ya no haces clases, no haces de alguna manera lo que estás acostumbrado hasta hacer en aquel momento, que es ser un buen estudiante, ¿no? Y hacer pues, ejercicios, hacer exámenes. Y entonces tienes que empezar a producir investigación por ti mismo. Entonces, allí me empiezo a dar cuenta que realmente no es exactamente algo con lo que yo en el día a día estoy disfrutando. Hay muchos elementos que me llevan a no ser feliz en mi día a día en el doctorado. Algunos de ellos, por ejemplo, puede ser la solitud, o sea, la soledad que hay en el trabajo. El trabajo académico es un trabajo muy solitario, donde pasas muchas horas solo delante del ordenador, peleándote con tus modelos matemáticos, peleándote con tus datos y realmente recibiendo muy poco feedback de la gente, de tus compañeros. Es todo muy solitario porque en el fondo estás trabajando en tus propios proyectos solo. Y esto es algo que no encaja conmigo. Yo soy una persona que soy muy sociable, que me gusta hablar mucho, me gusta trabajar mucho más en equipo. Entonces, esto empieza a ser como la primera red flag que no acaba de encajar con lo que a mí me gusta. Otras cosas que no me acabaron de gustar, por ejemplo, la longitud de los proyectos. Unos proyectos eternos, un proyecto de escribir lo que llamamos un paper, que es un artículo científico para publicar en una revista científica, pues el proceso desde que empiezas a hacerlo hasta que lo acabas publicando y que de alguna manera ya has acabado con él y puedes pasar páginas al siguiente proyecto, pues pueden pasar entre 5 o 8 años. Y esto era claro, esto es de alguna manera, de estos proyectos era algo que a mí no acababa de encajar conmigo. Yo siempre he sido una persona que le gusta mucho diversificar, que le gusta mucho la amplitud de conocimiento, quizás más que la profundidad. Me gusta cambiar de proyectos, ¿no? Constantemente, me gusta aprender cosas nuevas. Entonces, estar tanto tiempo dedicándole a algo con lo que al final me acaba aburriendo, por decirlo de alguna manera, estoy ya aborrecido de trabajar en ello y quiero pasar página, es algo que no acaba de encajar conmigo. Muchas otras facetas, por ejemplo, que me desencantaron. La academia es un mundo con muchísima presión. Hay muy pocas plazas, hay muy pocos lugares, entonces es muy competitivo, es muy agresivo y esto de alguna manera te lleva a que empieces a confundir tu valía como persona con tu valía profesional. Yo le decía a él siempre, la academia es un poquito como si fueses un poco un entrepreneur, donde tu marca es, o sea, tu firma, tu empresa es tu marca, eres tú mismo, es Michael Petri. Y tus productos son los papers y tienes que vender los papers a otros economistas. Y el hecho de que se identifique tanto tu trabajo con tu persona hace que es muy fácil confundir tu vida privada con tu vida profesional. Y esto te lleva a que si de alguna manera algún proyecto no sale bien, empieces a pensar por ti mismo que no vales como persona. Y entonces
muchísimos problemas de salud mental en la academia por estas razones, por ejemplo. Entonces, todo esto un poquito, el hecho de que se evalúe tanto, ¿no?, tu valía profesional con tu persona, de alguna manera hace que nunca sea como una carrera infinita. Es decir, lo primero es llegar al doctorado, después del doctorado es intentar ser profesor en una buena universidad, después de ellos que te den la plaza fija en esa universidad, después de ellos seguir publicando para que te den premios. Entonces, de alguna manera es como que nunca acaba, siempre hay algo más que conseguir, siempre hay algo más que conseguir, y si de alguna manera en algún momento te descuelgas un poco, parece que ya no eres nadie en el campo. Pese a todo lo que hayas hecho hasta el momento, es como, no, esta persona ya no publica los últimos 3 años, ya no es alguien relevante. Entonces, de alguna manera, toda esta presión, toda esta lleva a que trabajes, principalmente, esto lo decía con un amigo, en la academia tienes la libertad de trabajar cuando quieras, pero eso implica que tienes la libertad para trabajar siempre. Y lo que acaba pasando un poquito en academia es que acabas trabajando siempre. Entonces, yo empecé a ver que el work-life balance era muy duro de llevar. Tus profesores, bueno, todo el mundo espera que trabajes los fines de semana. He tenido compañeros que lo llevan mejor o peor, que saben administrarse mejor su work-life balance, pero yo he tenido muchos compañeros pues, que llegan a la oficina a las 8 o a las 9 y se van a las 8 o a las 9 de la noche o a las 10 o a las 11 y están principalmente todo el día trabajando de lunes a domingo. Entonces, y que no tienen nada más que eso. Y es todos estos factores juntos, ¿no? De alguna manera me hicieron ver que yo no acababa de encajar allí, que aquello a mí no me hacía feliz. Y fue cuando empecé a considerar otras opciones para abrir mi mente y pensar, oye, puede ser que haya otro sitio, otro lugar, otra carrera, otro tipo de trabajo que encaje mejor como yo soy como persona y con lo que yo quiero para mi vida. Y ahí es cuando empecé a considerar quizás otras opciones, en este caso las prácticas en Google. Venían exalumnos, por ejemplo, del doctorado y yo me veía alumnos, por ejemplo, que estaban trabajando en Facebook, en Amazon, en Google y ellos hablaban de qué es lo que les había llevado a tomar esas decisiones, qué es lo que les gustaba de su trabajo y yo me parecía que estaban hablándome a mí. Yo me veía reflejados totalmente en ellos. Ese soy yo. Ese del que hablan soy yo. Totalmente decían, no sé si está hablando de él mismo o de mí mismo como me siento ahora. Entonces, todo esto me llevó a decir, oye, ¿por qué no intentas probar otra cosa? Y ahí es cuando empecé a valorar otras opciones, a aplicar para hacer algunas prácticas en mi 4º año y es cuando conseguí entrar en unas prácticas en el departamento de inteligencia artificial de Google, haciendo temas de machine learning y la verdad es que aquello es lo que definitivamente me abrió la mente, yo creo, a otras opciones. Gracias, Michael. Digo yo, algo bueno habría, pero es lo que tú dices. Desde luego que el PhD tendría muchas cosas buenas, por supuesto, pero al final tienes que encontrar el sitio en el que encajas. Totalmente. Totalmente. De hecho, me gustaría añadir ese último punto quizás, y es que todo esto es mi experiencia personal, pero esto no quiere decir que la academia no sea un trabajo excelente para mucha otra gente. O sea, yo he tenido muchos amigos que disfrutan la academia de una manera enorme por muchísimas facetas que tiene, la libertad de trabajar en lo que quieras, de administrarte tu propio tiempo, de no tener jefes, de poder enseñar, de poder ser profesor, ¿no?, para alumnos, de poder dirigir tesis. Y, de hecho, yo estas 2 facetas, por ejemplo, son 2 facetas que me gustan muchísimo de la academia y que realmente ahora añoro. Pero creo que, como tú bien has dicho, lo que tienes que buscar es un punto, un lugar donde tú te sientas cómodo y donde tú sientas que encajas. Nunca va a haber nada perfecto, pero tiene que ser un sitio donde tú pienses que los pros y los cons coinciden con lo que tú necesitas para vivir y con lo que tú necesitas para ser feliz. Y es la búsqueda continua de ese lugar, donde tú encajas mejor y qué es exactamente lo que más te llena. Gracias, Michael. Yo tengo una curiosidad y ya para cerrar un poco la conversación, lo iremos a lo mejor unas pistas más rápidas, pero tú probaste Google, esa internship, que a ti te validó la hipótesis que tenías de encajo mucho más en el mundo privado que en el mundo, digamos, en la academia. Tú ahora estás trabajando, tú tuviste 2 opciones, al final de la internship te hicieron una oferta para entrar en la parte de Artificial Intelligence de Google Search, que es absolutamente brutal, es el core del producto de Google. Y luego también unas ofertas para unirte a Waymo, que es la unidad de coches autónomos de Google. Tú elegiste irte a Waymo. Yo te quería preguntar, después de llevas 2-3 meses,
¿has podido validar que después de 3 meses más en el mundo privado es lo que más te encaja versus la academia? Sí, totalmente, totalmente. La verdad es que sí, de hecho, esto es gracioso y tengo una anécdota relativamente divertida. Hablaba con mi manager al poco tiempo de estar en Wemo. Quizás llevaba allí una semana o 2, no llevaba más. Y me acuerdo que esto era un viernes a las 4 de la tarde más o menos. Y habíamos tenido un meeting por la mañana con otra gente, ¿no? Para llevar a cabo un proyecto con ellos. Y le dije a mi manager, oye, si quieres, hablamos ahora para ver ¿no? cómo enfocamos esto y cómo podemos llevarlo a cabo y cómo podemos empezar. Y me dijo, Michael, son viernes a las 4 de la tarde, disfruta del fin de semana y ya lo discutiremos el lunes. Y me acuerdo que le dije, es que vengo con el chip de academia donde se espera que trabajes los fines de semana, donde es esperable y es lo normal, ¿no? Y realmente no lo había pensado y me dijo, por favor, disfruta del fin de semana y el lunes hablamos de los siguientes pasos, acaba de hacer lo que estabas haciendo y no te preocupes que no hay problema para discutirlo. Y yo aquello me acuerdo que le dije a mi mujer, le enseñé el chat a mi mujer y le dije, estas son las cosas que me hacen pensar que estoy en el camino correcto, ¿no? Donde se valoran muchísimo las personas, a la vez tienes una posibilidad de impacto brutal, una capacidad de crecer increíble. Trabajas muchísimo en equipo, pese a que hoy en día estamos con el COVID, ¿no? Y es realmente un reto poder trabajar con otra gente y poder interactuar con otros. No paras de estar constantemente en meetings, de estar intentando contribuir en documentos conjuntos, en proyectos conjuntos, de escribir código conjuntamente. Es todo siempre, tenéis los mismos objetivos todos que compartís y estáis luchando por ellos. Y a mí este sentimiento de pertenecer, ¿no? a un equipo donde todos nos movemos por el mismo gol, la verdad es que me llena muchísimo. Estoy muy contento, cada vez me gusta más el proyecto, estoy más cómodo en la empresa, conozco a más gente y la verdad es que yo ahora mismo no tengo ninguna duda de que elegí el camino acertado, el camino correcto y el que mejor encaja conmigo. Yo, Michael, como outsider, yo recuerdo que con Michael nos íbamos llamando cada 3 semanas mientras él hacía su doctorado y yo lo vi evolucionar de primero doctorado a quinto, ¿no? Y yo viéndolo evolucionar y viéndote evolucionar y viéndote aquí en Waymo, que te puedo ver desde mi balcón prácticamente, Exacto. Estás feliz, ¿no? Y creo que esto es algo muy importante porque tú al final lo que has hecho no es fácil. Has roto una idealización que tenías hace muchos años. Tú dejaste una carrera, tú saltaste en tercero para hacer un año más de la carrera, pero luego te acogiste a 4 más, plus 5, cuando todos tus amigos estaban trabajando con una idea. Y tú has tenido el valor de romper esa idea para probar algo, porque has cambiado, tienes nueva información y has cambiado de decisión. Y ahora tienes tu retorno. Eso no es fácil, pero eso es lo que siempre decimos, ¿no? Ese tinkering que dice Nassim Taleb, ese probar ese ganar exposición. Así que gracias por compartirlo, Michael. No, muchísimas gracias. Y no, Michael, de verdad, hay que iterar, hay que probar, que es lo que decíamos. Y oye, voy a acabar con el toque picantón que siempre solíamos acabar en la temporada 0, ¿no? El pequeño toque de salario, ¿no? De compensación. Ya aparte del hecho de irte a las 4 a casa un viernes, creo que ya compensa versus lo que tenías antes. Pero a nivel también, oye, salarial o llegar a fin de mes, también habría un cambio, ¿no? Que digas, oye, es que academia era X y ahora pues es Y. ¿Nos puedes dar un poco de luz? Totalmente. De hecho, la vida como estudiante de doctorado es bastante miserable porque ganas muy poquito y en el fondo como parte de tu salario está destinada a pagar la matrícula del doctorado. Entonces, de alguna manera, la vida es muy miserable y la verdad es que sí que el cambio ha sido brutal en términos de remuneración. Yo te podría decir más o menos un rango de lo que puede cobrar un data scientist, que es mi posición, en Silicon Valley, en una empresa top como puedan ser Google, Amazon, LinkedIn, Uber, Twitter, empresas de este estilo. Más o menos la remuneración total, contando salario base, contando bonus, contando opciones y acciones que te puedan dar ellos, que es lo que llaman equity, el rango puede estar más o menos entre 150.000 y 250.000 al año, $250.000. Un poquito mejor que la academia. Totalmente. Gracias, Michael. Oye, y una última pregunta, ya por curiosidad. Si pudieras lanzarle una pregunta al o la próxima invitado, ¿cuál sería?
Si tuvieras alguna. Esto me gusta, es una buena manera creo, de acabar esto. Y yo creo que si tuviese que preguntarle algo al próximo invitado o invitada, creo que sería ¿cómo te ves dentro de 10, 15, 20 años? Es decir, más a largo plazo, ¿dónde te verías tú mismo? Buena pregunta en pleno COVID. Perfecto, nos lo guardamos. Gracias por todo, Michael. Muchas gracias. Chicos. Michael, me hace mucha ilusión que estés por aquí. Estoy seguro que tus learnings, tus insights van a ayudar a muchísimas personas. A mí me has ayudado desde hace ya 10 años. No tiene precio. Y, oye, muchísimas gracias por estar por aquí. Nada, un placer y ojalá que podamos vernos más a menudo y podamos acabar, seguir comunicándonos y seguir haciendo esto. Chicos, este proyecto es increíble y os estoy muy agradecidos por poder formar parte de él. Gracias, Michael. Muchas gracias, Michael. Agur, equipo. Gracias. Por